Ya, con respecto al servidor, en el servidor de Postgres nosotros teníamos que habilitar algunas cosas. ¿Cuáles eran esas cosas que se habilitaban? Primero, ¿cierto? Hay que revisar si Postgres está corriendo como servicio, ya como un servicio en segundo plano en el servidor. Y eso nosotros lo revisamos en la pestaña Administración, Configuración de servidores, Servicios, ¿ya? Y le va a aparecer el servicio Postgres. Entonces lo buscamos por orden alfabético y aparece Postgres SQL. Ya, por lo menos el servicio hay que levantarlo. Se activaba la casilla, se iniciaba. ¿Ya? Que eso es lo primero que teníamos que comprobar. ¿Ya? Importante que después guardaran, porque si no cada vez tenían que estar reiniciándolo manualmente el servicio cuando inicia la máquina. ¿Ya? Eso es lo primero. Cuando ya iniciamos el servicio Postgres, iniciamos el servicio del motor de base de datos, teníamos que modificar algunos archivos con algunos permisos. Y estos archivos eran los siguientes. ¿Ya? Teníamos que ir al buscador total de archivos, íbamos al buscador de archivos y buscamos dos documentos a editar. ¿Cuáles eran estos documentos? Uno de ellos era el archivo que se llama postgresql.conf. Entonces ahí vamos a ejecutar el buscador. Si ya me sé la ruta, ese archivo va a estar guardado dentro de una carpeta que se llama bin o bat. Entonces, postgresql.conf. Dejamos el buscador un minuto y cuando lo encontremos vamos a abrirlo para ver qué se modifica, qué línea se cambia o qué permiso se aplica. Ya, ahí me apareció el archivo postgresql.conf. Si usted ya quiere saber la ruta completa, está en la carpeta var.lib y ahí se encuentra el documento. Y ese archivo lo abrimos. ¿Ya? postgresql.conf. Se abre con el editor de texto por defecto que lo toma. Y aquí teníamos que cambiar algunas líneas. ¿Ya? Revisemos qué es lo que cambiamos. Nosotros bajamos hasta una línea que por defecto aquí traía otra dirección, la línea que se llama listen address. ¿Qué dirección traía? ¿Qué dirección traía la listen address? Traía la dirección local, 117.0.0.1. Y la cambiamos por el símbolo asterisco. ¿Qué representa el símbolo asterisco? Cualquier dirección IP. ¿Ya? Y demarcamos o comentamos la línea listen address que viene con el símbolo gato. Lo borramos. Y la otra que pudiese venir con el símbolo gato era el puerto. El símbolo del 2. ¿Qué hacemos con la línea listen address y port? Le eliminamos el gato y en este caso de la dirección IP le habilitamos el asterisco para que diga que cualquier dirección IP entrante puede conectarse. Si queremos asignar una sola dirección IP, la ponemos en forma fija y sería la dirección IP del cliente, ¿ya? Del cliente Windows 7. Es que la ruta está por arriba, mira. Mira. Arriba está la ruta, mira. Está en la carpeta var, después lib, pgsql, data. Esa ruta tienes que buscar para abrir el archivo. O lo puedes buscar de esta forma también, pues mira. Puede ser con el buscador o te vas acá. Ahí sigo la ruta, pues mira. Voy a la carpeta BART. ¿La encontró? ¿Sí? Después lib. Después pgsql. Después data. Y dentro de data está el archivo. Ahí está el texto. ¿Lo hicimos con el buscador o fuimos manualmente a buscarlo? ¿Ya? Abre el archivo, tienes que ser como ROT, eso sí, para poder guardar. Modificas las líneas, ¿cierto? La listen address. Y a la línea que tiene el número de puerto, la decomentas también.
Ya. Una vez que la tienes lista, guardas y cierras el archivo. ¿Ya? Tenemos que buscar otro archivo también. ¿Ya? Hay otro archivo que hay que modificar, lo vamos a revisar. Así como buscamos el archivo PostgreSQL.conf, hay que buscar un archivo que se llama pg-hba.conf. Y ese archivo está en la misma ruta. Está dentro del mismo directorio que estaba el pg-sql que vimos recién. Y ese también lo abrimos ese archivo. ¿Ya? Y agregamos una línea en ese archivo. Hay una línea que trae, debajo de IPv4 local, que trae la dirección local. Dice que se va a permitir la conexión de cualquier host, pero local, dice la 127.0.0.1. Y nosotros agregamos otra línea, ¿ya? Donde declaramos que permita la entrada de cualquier host desde cualquier dirección. Y la dirección sería la 0.0.0.0/0. Identificación, ¿cierto? O edit type MD5. ¿Ya? Que eso tiene que ver con las contraseñas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, agrega la segunda línea, host all, red, es la red ahí, no el IP, es una red, la 0.0.0.0/0 MD5. Ya. Y ahí guardas también, guardas, ¿cierto? Y cierra el archivo. Son dos archivos que ya hemos modificado. Lo último que queda por hacer ahora, una vez que ya modificamos los archivos, es crear la contraseña al usuario o al superusuario del servidor de base de datos, que se llama el superusuario Postgres, ¿cierto? Y tenemos que crearle la contraseña, porque no la trae por defecto, ¿ya? Entonces ahí tú te abres la terminal, y la contraseña la cambiamos con un comando. ¿Ya? La cambiamos con el comando passwd postgres. ¿Ya? O en realidad, más que cambiarla, le creamos la contraseña en ese comando. Ahí, Nicolás. Ahí tienes que crear la contraseña. Passwd postgres, al usuario postgres. Enter y le crea la contraseña y la repite. Postgres. En la terminal. Busca la terminal y la terminal la cerca. Passwd postgres. Y le crea la contraseña. No trae contraseña. Es el usuario Postgres. Sí, ya, listo. Tiene contraseña. Ya, tiene contraseña el usuario. ¿Ya? Era, ¿cierto? PWD, crear la contraseña. ¿Ya? Repetir la contraseña. Luego de ello, lo siguiente que tenías que hacer era entrar por consola, ¿cierto? Por terminal al servidor Postgres en forma local. Y eso lo haces con el comando su espacio menos espacio Postgres espacio -c comilla psql comilla simple punto y coma. Y con eso tú entras a la terminal de Postgres. Tú entras a la terminal de Postgres. ¿Ya? Y te envía te hace una bienvenida. Si te aparece ya el prompt Postgres, estás dentro del servidor. Y ahí incluso sale la versión que usamos de Postgres, la 8.
punto 1.23. Es importante recordar la versión, qué versión utilizamos, porque según la versión de Postgres que estamos utilizando, la herramienta de administración gráfica del PGAdmin es distinto. ¿Ya? Entonces, recordamos que estamos con Postgres, SQL. Vamos a dejarlo anotado aquí para después identificarlo. La 8.1.23. Esa es la versión de Postgres. De ahí está el menú de ayuda. Tú puedes ejecutar la ayuda para ver qué comandos están disponibles de sintaxis SQL. La ayuda la hace con la barra, el backslash H. Y ahí te dice cuáles son compatibles, los C, los updates, los mismos comandos de SQL convencional. Lo termina. Ejecuta la ayuda ahí mismo. Con slash H. Backslash H y entra a la ayuda. De ahí me aparecen. Y esos son todos los comandos compatibles. Mira, los alter, los create, los select, los revoke. ¿Ya? Y vas con el botón enter para seguir viendo cuáles son los que están compatibles. ¿Ya? Y ahí se desconecta la sesión de Postgres. Para conectarse nuevamente lo mostramos es su-Postgres-C PSQL punto y coma. Entonces ya tendríamos casi lista la configuración para entrar al servidor. ¿Ya? Lo que te quería pendiente ahora es reiniciar el servidor, ahí Nicolás, a reiniciar el servidor CentOS para que tome nuevamente las configuraciones. Y te vas al cliente, ¿ya? Van con la herramienta pgadmin 3, y generamos una conexión, ¿ya? Vamos a hacer una nueva, podemos ocupar la que teníamos. Vamos a mostrar cómo se hace una conexión nueva. Alejandro, ¿se acuerda? Ya, RNAW, ¿cierto? H lo apaga. Entonces reinician para que se vean los cambios hechos. Ya. Tienen que hacer una nueva conexión. Bueno, los que no tienen pueden tener la misma, los que ya tienen, ¿cierto? La conservan, pero tienes que hacer una nueva conexión y ahí te pide los datos. ¿Qué datos van acá? Ahí, Nicolás. El nombre de la conexión, la dirección IP del servidor, el puerto que ya está, ¿cierto? El nombre del usuario, Postgres, la contraseña que le diste y conectar. Después nosotros cuando entramos al PGAdmin creamos otro usuario del Postgres para tener dos usuarios, el Postgres y otro más. ¿Qué cosa? A ver, porque estaba haciendo el primero. En caso de que no le entre en primera instancia la contraseña, no pueda conectarse remoto, hay que cambiarla también en forma local. Y no solamente con el comando password Postgres se cambiaba, sino que en ese caso tienen que entrar al servidor por la terminal con su Postgres-C y cuando están dentro del servidor ejecutan el comando alter role
Postgres, password y entre comillas simple ponen la nueva contraseña y terminan con punto y coma. Es una forma también de modificarla. Y una vez que la modifican, se conectan remotamente. Ya Nicolás, si no pudiste entrar, hazlo de la siguiente forma. Mira, si no te cambió la contraseña, hazlo así. Tú primero hiciste este comando, hiciste passwd postgres, ¿cierto? Ya, y diste una contraseña. Ya, te decía ingresar contraseña, reiniciar contraseña. Y lo más probable es que te da error de conexión, ¿cierto? Dice que no es válida. Entonces, la podemos cambiar dentro del mismo servidor. Probemos si entramos. Entonces, entras con el comando su postgres cpsql. Ya, entra. ¿Entraste bien? Sí. Deberías ahí entrar al servidor de base de datos, pero en forma local. Sí. Ya. Ahora, modifica la contraseña con el siguiente comando. Alt-roll con mayúscula, Postgres, que es para el usuario Postgres, está modificando el rol y las propiedades del usuario Postgres, password, y luego en comillas simple pone tu contraseña. En este caso mi contraseña es Rodrigo, comillas simple, punto y coma. Ahí es la contraseña que te da problemas. Ya. Ahora, anda la conexión desde afuera, desde el PGAdmin, desde el cliente, con la contraseña que recién cambió. Ahí sí, pero una advertencia y te va a cargar. Ahí me va a desplegar, se va a cargar. Doble clic. Ahí está abajo. Ahí está abajo. Ah, es que. Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Va a despegar la tabla, base de datos. No hay nada todavía. Sí. Está solamente la base de datos que viene con el efecto que se llama Postgres. Crear un nuevo usuario. Y ahí creas la base de datos. Creas nueva base de datos y empiezas a trabajar. Ahí estaríamos con la conexión. Ya. Cuando ya estamos conectados al servidor, ahora ya entraste bien, Nicolás, ¿cierto? Creas otro usuario, puedes crear otra base de datos. Es importante revisar algunos de los roles con respecto al rendimiento del servidor. En la pestaña del PGAdmin arriba se van a encontrar en Tools, ¿ya? Se van a encontrar con la pestaña que se llama ¿ya? Que se llama Backup, y con la pestaña Backup podemos respaldar el servidor completo. ¿De qué forma? Las tablas con los registros, o solamente podemos, Alejandro, damos clases, ¿ya? O podemos respaldar solamente el servidor de base de datos o las tablas y los registros que tenga, ¿ya? Por ejemplo, entonces usted selecciona la base de datos que ya tenga construida, puede ser la que hicimos una clase anterior o la que viene por defecto, backup, ¿cierto? Sobre la base de datos, pero si queremos respaldar todo el servidor completo con todo lo que tenga, eso es decir, usuarios, registros, base de datos, usted se va arriba a Tools y ahí selecciona, ¿cierto? Backup completo. Entonces no solamente va a respaldar una base de datos, va a respaldar todo. Pero si yo quiero respaldar solamente algo, lo selecciono. En este caso voy a respaldar la base de datos que se llama ejemplo 1 sobre la base de datos backup. ¿Ya? Le indica la ruta donde se va a almacenar. Busca la ruta. En este caso yo en el escritorio del cliente tengo una carpeta donde se están guardando todo lo que son consultas y respaldo. Le doy un nombre. ¿Ya? Un nombre, una fecha puede ser, para recordar la fecha que se hizo el respaldo. ¿Ya? Por ejemplo, esta va a ser 4 de junio de 2018 para el respaldo de Postgres. ¿Ya? Me pregunta con qué usuario quiero hacer el respaldo, porque un usuario puede tener distintos privilegios en comparación con el otro, ¿ya?
Entonces lo puedo hacer con el usuario Progress, con el usuario prueba 1 que hicimos o con el usuario que creamos en la clase anterior. Ahí usted elige con cuál. Yo lo voy a hacer con ese usuario y genero el backup. Ya. El backup se va a demorar de acuerdo a la cantidad de registros que tenga y la cantidad de base de datos o tamaño. ¿Ya? Entonces ya estaría lista. Reviso y debería tener un archivo que queda con la extensión backup. Esa sería nuestra base de datos ya terminada, respaldada, completa. ¿Con qué usuario subo la base de datos ahora? ¿Con el Postgres o Con cualquiera, pero que no sea Postgres, con otro. Ah, ¿Cierto? El Postgres déjalo solamente para conectarte la primera vez. ya. Como los otros usuarios tienen todos los privilegios también, pueden hacer base de datos. Entonces, los 3 ejercicios que hay que hacer, los puedes hacer con los usuarios nuevos. De ahí ya les queda el respaldo por lo menos de la base de datos que hicieron. Y lo mismo sería para las bases de datos nuevas, hacer un respaldo inmediato, ¿cierto? La crean y la respaldan. Entonces, respaldo o todo el servidor completo en la herramienta Tools, o solamente respaldo la base de datos que acabo de hacer. Y el proceso inverso sería lo mismo, restore, ¿cierto? Busco el archivo, tiene que ser con el mismo usuario que fue creado para restauración. Ya, me muestra de dónde lo va a obtener y luego hago la restauración. Ahí el proceso inverso. En este caso fue bastante rápido porque la tabla no tenía nada. Así que no habría problema. Y en el caso de las consultas, la trabajan inmediatamente arriba en la pestaña que dice SQL. Ahí, Nicolás. Arriba, donde tú haces el editor de consulta. Ahí tú programas las consultas y luego las compilas. Nosotros teníamos una base de datos que se llamaba ejemplo 1 y esa base de datos tenía una tabla que se llamaba usuarios. Esta es la consulta. Entonces el editor de consulta lo compila y ve los resultados abajo. Va a empezar a ver las tablas que vas creando. Nosotros insertamos un registro solamente para probar que resulta la consulta, nada más. Entonces ya tenemos los respaldos. Las consultas se pueden guardar, se pueden almacenar. Otra de las herramientas que les puede servir dentro del pgadmin que está arriba en Tools es una que se llama Server Status. Y ahí les muestra el rendimiento del servidor y quiénes están conectados y a qué base de datos están conectados. Por ejemplo, ahí me dice que tengo un usuario que se llama prueba 1 con quien entré y está trabajando en la base de datos Postgres y está en la base de datos
ejemplo 1, y aparece la dirección IP del cliente que se conectó y desde cuándo inició sesión. Entonces esta es la información estadística que les puede servir para ver el rendimiento del server Postgre. Eso es la pestaña Tools, está Status. Status, y ahí les muestra los datos de conexión, quién se conectó, a qué base de datos, con qué usuario, cuánto tiempo lleva conectado en Tools. Y en la misma herramienta Tools está el backup, pero general, todo el servidor. En cambio, sobre la base de datos respalda la que tienen seleccionada, un backup o un restore.